Andrei Chikatilo, un abuelo de 54 años y un miembro leal al Partido Comunista. Chikatilo era sospechoso de haber cometido más de 30 asesinatos. Los detectives necesitaban desesperadamente pruebas de su culpabilidad. Necesitaban una confesión. Se sirvió de los más débiles de la sociedad. Tenía un lado oscuro tras su apariencia normal. Rostov del Don, Rusia, octubre de 1982. Un destacamento especial busca desesperadamente a un asesino en serie. La investigación había comenzado 4 meses antes cuando se encontró el cuerpo sin vida de una niña de 13 años en una sombría zona de bosque. La habían matado a puñaladas y le habían arrancado los ojos. Al poco tiempo, se descubrieron otros 2 cuerpos en condiciones parecidas. Habían abusado sexualmente de las 3. Al principio, la naturaleza cruel y ritualista de los asesinatos llevó a la policía a sospechar que se estaban llevando a cabo cultos satánicos o que un grupo de gente estaba recolectando órganos para trasplantes. La policía también se preguntaba si los responsables serían un grupo de retrasados mentales de la zona, por lo que llamaron a la investigación el caso de los tontos. Ninguna de estas teorías resultaron ser ciertas. En la era soviética, los investigadores locales no estaban preparados para entender la naturaleza tan cruel de los asesinatos. Lo único que podían hacer era recopilar pruebas. A pesar de sus esfuerzos, el número de asesinatos aumentaba. Muchas de las víctimas eran chicas y chicos jóvenes que habían sido encontrados en los bosques de los alrededores de Rostov. Todos habían sido mutilados. A pesar de que un asesino en serie andaba suelto, la policía y el Partido Comunista soviéticos controlaron los medios de comunicación y se negaron a difundir información al respecto. Como no había información, se empezaron a extender rumores por la zona. Sin sospechosos firmes, la policía de Rostov inició una búsqueda de gran alcance, arrestando a todo tipo de personas susceptibles. La policía centró su atención en estaciones de transporte. Se destinó a policías secretos a esas zonas aisladas para vigilar. A principios de noviembre, la estrategia dio sus primeros frutos. Un detective de paisano que vigilaba una solitaria estación de tren había visto a un hombre que venía del bosque. El oficial vio una mancha de sangre en su carrillo y lo que parecía ser un corte profundo en su dedo. Se identificó como Andrei Chikatilo, un abuelo de 54 años y un miembro leal al Partido Comunista. El policía no tenía suficientes motivos para arrestar a Chikatilo. No obstante, dejó constancia por escrito del incidente. 24 horas más tarde, un transeúnte descubrió el cuerpo de una chica en esa misma zona. El 20 de noviembre de 1990, Andrei Chikatilo fue detenido en un mercado de Rostov. Los investigadores grabaron el arresto en vídeo. Chikatilo era sospechoso de haber cometido más de 30 asesinatos. Sin embargo, la policía no tenía ningún testigo presencial ni pruebas concluyentes. Los detectives necesitaban desesperadamente pruebas de su culpabilidad. Necesitaban una confesión. Pronto, Andrei Chikatilo revelaría detalles escabrosos sobre sus 12 años como depredador sexual. Fue un relato que sobrecogió a toda una nación. Noviembre de 1990. La policía de Rostov del Don, Rusia, interrogaba al sospechoso de asesinato Andrei Chikatilo. Durante 12 años, un sádico asesino había violado y matado a docenas de mujeres y niños. Las autoridades estaban convencidas de que Chikatilo era culpable. Pero este padre de 2 niños no lo admitía. Por ley, las autoridades tenían 10 días para inculpar a Chikatilo de los asesinatos. De otra manera, tendrían que ponerlo en libertad. Le expliqué que no era ni su enemigo ni su defensor. En el lenguaje médico no existen las palabras culpable o mal. Yo no era juez, simplemente médico. Chikatilo se abrió con Bukanovsky. Tras varias horas de conversación, empezó a confesar sus crímenes.
Chikatilo no solo admitió los 36 asesinatos de los que la policía tenía constancia, sino que también describió otros 17 que la policía no le había atribuido a él. Или брюки только спущены? Нет, как, ага, я вот не понял этого. Он в это время одежда у него... Por decirlo de alguna manera, Chikatilo estaba más que dispuesto a enseñarnos cómo desarmaba a sus víctimas, cómo las engañaba, cómo las ataba, cómo les causaba las heridas con el cuchillo e incluso cómo tenía relaciones sexuales con sus víctimas, muertas o casi muertas. La tarde del 7 de diciembre de 1990, la policía llevó a Chikatilo a la localidad de Shakti. De nuevo, uno de los oficiales tenía una videocámara. Caminando entre las lápidas de un pequeño cementerio, Chikatilo les llevó hasta una tumba poco profunda y sin nombre. La policía excavó hasta encontrar una zapatilla de niño entre la tierra. Chikatilo miraba con toda tranquilidad, indiferente a lo que sucedía. Sin embargo, estos horrores sobrecogerían a todo el país. ¿Qué pudo haber creado a este asesino brutal? ¿Cómo pudo haber matado a tantas personas durante tanto tiempo? Andrei Romanovich Chikatilo había llevado una vida de violencia y degradación humana. Nació en 1936 en la localidad ucraniana de Yablosnoya. Joseph Stalin gobernaba la Unión Soviética con mano dura y la hambruna devastaba al pueblo ucraniano. Bajo el estandarte del colectivismo, Stalin obligó a los pequeños agricultores a dar sus cosechas enteras al Estado para ser distribuidas a nivel nacional, a pesar de que en Ucrania la gente se moría de hambre. Las noticias sobre el canibalismo se hicieron tan frecuentes que pasaron a formar parte de la cultura popular. De niño, la madre de Andrei le contaba un macabro cuento sobre algo horrible que ocurrió justo antes de que él naciera. La práctica de canibalismo con su hermano fue imposible de confirmar, pero los psiquiatras especulan con que Chikatilo podría haber sufrido un trauma por otro crimen, una agresión a su madre. Otro golpe tremendo para un Andrei de 13 años fue la suerte de su padre, al que hicieron prisionero los nazis. Cuando finalmente el padre de Chikatilo regresó a su casa en 1949, padecía tuberculosis. Y en lugar de ser recompensado por su servicio en la guerra, fue tachado de traidor al gobierno soviético. A pesar de que el Partido Comunista había convertido al padre de Andrei en un marginado, la devoción de Andrei al Estado era tal que se afilió en las Juventudes Comunistas cuando era muy joven. Pero con la llegada de la pubertad, el joven Andrei se dio cuenta de que no era como los otros chicos. De adolescente le gustaban las chicas, pero se sentía humillado cuando era incapaz de realizar el acto sexual. Fue otro insulto más a la frágil imagen que tenía de sí mismo, y también un descubrimiento que le atormentaría el resto de su vida. En 1955, Andrei Chikatilo quería escapar de Ucrania y de sus recuerdos de una miserable juventud. En su adolescencia, Andrei ya sabía que era impotente. Para compensar esta carencia, Chikatilo decidió mejorarse a sí mismo en otros aspectos. Puso los ojos en la prestigiosa Universidad de Moscú, confiando en licenciarse en Derecho, pero suspendió el examen de acceso. Decepcionado, ingresó en una escuela de formación profesional. En 1963, cuando tenía 28 años, se casó animado por su hermana. Su nueva mujer, Feodosia, era una chica de 24 años, hija de minero. En 1965 lo consiguieron. Tuvieron a su hija, Liuda, y 4 años después a su hijo, Yura. Chikatilo encontró trabajo como técnico de comunicaciones, pero continuó con sus estudios hasta licenciarse en marxismo-leninismo, ingeniería y literatura rusa. La familia vivía en un anodino bloque de pisos. Para lo que era Rusia entonces, llevaba una vida agradable. Aparentemente Andrei era un buen marido y un buen padre. Feodosia no tenía de qué quejarse. Chikatilo se había construido una modesta pero respetable fachada exterior.
Sin embargo, en su interior estaba tremendamente frustrado. En 1970, Chikatilo aceptó un trabajo en un instituto. Este hombre de 34 años esperaba ser aceptado y respetado como profesor. Sin embargo, lo único que encontró fue humillación. Sus alumnos no le tomaban en serio, se negaban a comportarse bien e incluso fumaban delante de él en la clase. Y lo que era peor, Chikatilo se ponía furioso al ver a los jóvenes enamorándose a su alrededor y, según él, teniendo relaciones sexuales. A principios de los años 70, Chikatilo reaccionó a su rabia y frustración abusando sexualmente de sus alumnos, tanto chicos como chicas. En 1974 fue despedido acusado de mala conducta sexual con los alumnos. Como el incidente no se hizo público, Chikatilo pudo trasladarse a otro lugar. Se marchó con su familia a la localidad cercana de Shakti. Allí encontró un nuevo trabajo como profesor en el Centro de Formación Profesional 33. Pero a espaldas de su mujer e hijos, Andrei Chikatilo estaba construyéndose otra vida. Compró una casa secreta para él solo. Era una casucha en ruinas en los barrios pobres de Mesobol Lane. El lugar perfecto para sus crímenes. En diciembre llevó allí a una niña de 9 años. Su nombre era Yelena Sakhotnova. Sus amigos la llamaban Lena. La había conocido en una parada de autobús y le había ofrecido un chicle, algo que los niños soviéticos ven poco. Y se fue con él a la casa. Luego, llevó a Lena al cercano río Grusevska. Puso su cuerpo en el agua y tiró también su mochila. Encontraron el cadáver 2 días después. A pesar de que la policía que investigaba el caso encontró manchas de sangre cerca de la casa secreta de Andrei Chikatilo, no lo consideró principal sospechoso. En lugar de centrarse en Chikatilo, la policía encontró a un sospechoso más apropiado, un hombre de la localidad que había estado en la cárcel por violación. Después sería condenado y ejecutado. Habiendo asesinado por placer, Andrei Chikatilo fue capaz de borrar el sentido de impotencia que le había atormentado toda su vida. Pero haber estado tan cerca de ser atrapado por la policía había asustado a Chikatilo. Durante los 2 años siguientes se centró en su trabajo, en su mujer e hijos, en la lectura y esperó. Dejó la enseñanza para convertirse en supervisor de suministros o Tolkach, un puesto creado por el complejo sistema económico soviético, ya que los contratos casi nunca se cumplían. No era un trabajo especialmente prestigioso para un hombre con la formación de Chikatilo. Iba en tren a las distintas fábricas, intentando mantener una imagen de ciudadano soviético consciente de sus deberes. Durante más de 2 años, Chikatilo pudo controlar sus instintos asesinos, pero finalmente su lado oscuro resurgió. El 3 de septiembre de 1981, al pasar por una biblioteca de Rostov del Don, vio a Larisa Tachenko de 17 años. La convenció para que le acompañara al río Don y después la condujo al bosque. De nuevo, Chikatilo fue incapaz de mantener relaciones sexuales, pero recordó lo que le había satisfecho 2 años antes en su casa secreta de Mesoboy Lane. Chikatilo asesinó con más brutalidad que nunca. Apuñaló a su víctima una y otra vez y después la mordió salvajemente. Con su segundo asesinato, la vida normal de Chikatilo se rompió. Como consecuencia de tantos años de frustración, se convirtió en un asesino en serie. Lo que había empezado como una búsqueda de satisfacción sexual se había convertido en numerosos asesinatos, los peores de la historia rusa. ...1984... Rostov del Don, Rusia. Andrei Chikatilo ya había asesinado a 23 personas. Tras estos brutales asesinatos, la policía empezó a hacer preguntas a cualquiera que les pareciera sospechoso.
El 13 de septiembre, 2 detectives de Rostov vieron a un hombre de 1,80 m de estatura con una gorra negra de pelo. Los oficiales seguían a Chikatilo cuando abordaba a las chicas. Pero un día vieron tocando a una prostituta en una solitaria estación de tren. Este acto de lascivia pública fue suficiente para arrestarle. Se identificó como Andrei Chikatilo. Llevaba un pequeño maletín de cuero. Además, los laboratorios de la policía fueron poco eficientes con sus análisis de sangre, que era lo que podía haberle vinculado con los crímenes. Chikatilo era libre para matar de nuevo. La policía estaba deseando poner fin a los crímenes, por lo que decidieron probar una técnica criminológica estadounidense: los perfiles psicológicos. Preparar el perfil criminal me llevó meses de duro trabajo. Tuve acceso a documentación secreta que nunca se había publicado. Analizando estas pruebas, Bukanowski hizo una intrigante descripción del criminal. Sin embargo, la policía tardó 6 años más en capturar a Chikatilo. Finalmente, el 20 de noviembre de 1990, tras 12 años de asesinatos y 52 víctimas, Andrei Chikatilo fue arrestado. El perfil del Dr. Bukanowski había demostrado ser escalofriantemente preciso. Primavera de 1992. Andrei Chikatilo, un abuelo de 56 años y un miembro leal al Partido Comunista, estaba acusado de una ristra de horribles y brutales asesinatos. La Unión Soviética se había desmoronado y se había convertido en la Confederación de Estados Independientes. El juicio a Chikatilo prometía ser el primer gran espectáculo de la era postsoviética. El pueblo ruso reaccionó con adusta fascinación. Pronto empezarían a llamar a Chikatilo el carnicero de Rostov. La mañana del 14 de abril de 1992, en la ciudad rusa de Rostov del Don, los lugareños abarrotaron las escaleras del Tribunal de Justicia, deseosos de ver al acusado Andrei Chikatilo. Durante meses, los periódicos se habían referido a él como el Destripador Rojo o el Carnicero de Rostov. Chikatilo llevaba una camisa de las Olimpiadas que le habían facilitado en el juzgado. Y le habían rapado la cabeza, algo que se hacía normalmente para evitar piojos. Cuando comenzó el juicio, parecía más un circo que un juicio por asesinato. Al otro lado de la sala se encontraba el juez Leonid Kusanov, flanqueado por ciudadanos ordinarios, o el equivalente ruso al jurado occidental. El juez leyó la lista de los cargos. Las pruebas llenaban 222 registros. Las historias que contaban eran horribles. Las edades de las víctimas iban de 8 a 45 años y eran tanto mujeres como hombres. El juez estuvo leyendo durante 2 días la lista de acusaciones. El 16 de abril se permitió al acusado dirigirse al jurado. Las familias de las víctimas le insultaron y hubo quien se desmayó. En una complicada declaración de 2 horas, Chikatilo se describió a sí mismo como un hombre a quien le habían robado los genitales. Impotente de nacimiento, Chikatilo afirmó que sus problemas sexuales le habían llevado a cometer dichos crímenes. Reafirmó que nunca planificó sus asesinatos, sino que lo hacía cuando perdía el control sobre sí mismo. La mayoría de los observadores creían que el comportamiento de Chikatilo en la sala era para inspirar lástima. Si se le consideraba demente, le llevarían a un hospital psiquiátrico. Si se le consideraba cuerdo, lo ejecutarían. En Rusia, las ejecuciones consistían en un disparo a la cabeza. El juicio duró 6 meses. En él, Chikatilo se presentó como una víctima desgraciada de la indiferencia y una metáfora horrible del fallido experimento social que fue Rusia. La acusación llegó a afirmar que Andrei Chikatilo era el asesino más calculador y diabólico de todos los tiempos.
El 14 de octubre de 1992 sería el día en que se reconoció a Andrei Chikatilo como un asesino en serie. El juez Leonid Akusanov tardó 2 meses en escribir la sentencia final. Después de 12 años de asesinatos, se hizo justicia. El 15 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue acompañado por los pasillos de la cárcel de Rostov a una celda privada donde lo ejecutaron con un disparo en la cabeza. En el período subsiguiente a su ejecución, escritores, periodistas y familias de víctimas intentaron encontrar algunas muestras de humanidad en Andrei Chikatilo. Sin embargo, este hombre que cometió asesinatos tan crueles sigue siendo un misterio. Quizás la sentencia final de Andrei Chikatilo fue escrita por él mismo. Una expresión de culpabilidad y de odio a sí mismo que deja ver su naturaleza violenta y espeluznante.